Purísima. Bien, vamos a dedicar estas 5 meditaciones a la Virgen María. Como os decía ayer en la introducción, cada año nuestro retiro de verano sirve como inicio del curso, que este año va a estar dedicado íntegramente a conocer algo más a la Virgen para poder imitarla, es decir, conocerla no con una mera curiosidad intelectual, sino para poder parecernos a ella, que es nuestra vocación, imitar a María. Y también una parte del curso lo dedicaremos a conocer la figura de San Francisco de Asís, también con este mismo objetivo de la imitación. Bien, pero en este retiro vamos a fijarnos exclusivamente en la figura de la Virgen, siempre, repito, desde esta perspectiva de la imitación. ¿Cómo imitar a María? Bueno, seguramente que cada persona podría decir algo, ¿no? Y hay muchas formas de plantear este tema. Yo lo voy a hacer tal y como creo que es la esencia, la clave de nuestra espiritualidad, fijándome en 5 aspectos, pensando ante todo en la Virgen como una mamá, como la mamá de Jesús, como la madre de Jesús, como la madre de Dios. Entonces, la imitación de María va a girar en torno a su maternidad. Seguramente que hay otros aspectos, seguramente no, con toda certeza hay otros aspectos, las virtudes de María o tal, pero voy a fijarme, y quiero que este año lo dediquemos a ello, a imitar a María en su maternidad. ¿Qué es lo que hace una madre? También un padre, pero vamos, la Virgen María es una mujer, por eso hablamos de una madre, ¿no? Que nadie se sienta postergado en este tiempo tan complejo en el que tienes que estar diciendo siempre hermanos, hermanas, ¿no? Hijos, hijas y todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué hace la Virgen como madre? ¿Qué hace una madre? Primero, naturalmente, hace nacer, ¿no? Primero, es madre porque hay una criatura que nace, ¿eh? Primera cosa, es decir, engendra, nacer. Segunda cosa que hace una madre es cuidar, ¿no? Una mamá cuida. Cada una de estas cosas va a ser objeto de una meditación, ¿no? Una mamá cuida a la criatura que ha hecho nacer. No es que eres madre, la dejas ahí, la abandonas y pues no eres madre, pero eres una mala madre, ¿no? Cuida. Otra cosa que hace una mamá es educar, enseñar. Entonces era evangelizar, en el caso, lógicamente, no de Jesús, que no necesita ser evangelizado, sino de Jesús en el prójimo. Bien, evangelizar, otra cosa que hace. Una cosa que hace una mamá es defender, defender delante de los enemigos, que a veces es el niño del colegio que está haciendo bullying a su hijo, por ejemplo, ¿no? O un mal profesor, o defenderle de un animal que viene a atacarle, ¿no? Bueno, defender a la criatura, ¿no? Ya hemos visto 4 puntos. Y luego hay una cosa que hizo la Virgen, que yo creo que hace también una mamá, es compartir. Es decir, una mamá hace suyos los problemas de su hijo, ¿no? Y de hecho, vamos, empezando por la mía y por todas las que conozco, por desgracia hay otras que no son así, pero bueno, la inmensa mayoría de las madres, si pudieran, se cambiarían por un hijo que tiene una dificultad, ¿no? Un problema. A ver, me gustaría echar yo sobre mis espaldas ese problema y quitárselo a él, ¿no? Hasta ese punto llega el amor de una madre, es decir, este compartir, hacerse uno con su hijo, que lo vemos representado de una forma extraordinaria en la Virgen al pie de la cruz. Bueno, o sea, 5 puntos de la maternidad de María, que es lo que hace una mamá, lógicamente vivido por la Virgen, con todas las características y la peculiaridad y la santidad de la Virgen, que es un amor humano, el amor de una mamá a su hijo, y es un amor divino, porque era la Virgen y el hijo era Jesucristo. Bueno, pero para que nos hagamos una idea, es decir, lo que hace una mamá, lo que hizo la Virgen, eso es lo que vamos nosotros a aprender como imitación de la Santísima Virgen María, con respecto a Jesús y después con respecto al prójimo. ¿Qué sucede también? Que todas estas cosas son, ya lo veréis, enormemente prácticas para nuestra propia vida. Es decir, para, por ejemplo, la vida familiar, en esta misma meditación que ahora mismo comenzaré, veréis cómo esta imitación de la Virgen resulta muy práctica a la hora de afrontar mi propia vida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una relación familiar.
madre-hijo. Pero esa relación madre-hijo, que no es la relación esposa-esposo, por ejemplo, o esposo-esposa, ni siquiera la relación hijo-madre, que este es otro tema distinto, esa relación madre-hijo tiene unas características que pueden ampliarse al resto de la vida familiar. Y también, como veremos en algún punto, de la vida social, especialmente de la vida del católico en medio de una sociedad que se ha vuelto cada vez más agresiva hacia la Iglesia. Bien, lo digo esto porque creo que no es solo una meditación sobre la imitación de María, sino que se pueden convertir, confío en que sea así, en unas pautas de comportamiento para la propia vida familiar. Hablando de la Virgen, vamos a hablar de cómo tenemos que hacer en nuestra familia, en la que tenemos nosotros o en la que tienen los nuestros, es decir, cómo podemos ayudar a los nuestros a que vivan bien su vida familiar, dentro de lo que uno puede ayudar, ¿verdad? Porque cada uno vive su vida y por muy buenos consejos que tú des, muchas veces sirven para poco. Pero bueno, al menos tienes que saber cómo orientar tu vida y cómo puedes asesorar, aconsejar al otro para que el otro oriente la suya. Bien, vamos a comenzar entonces con el primer punto, que va a ser el objeto de esta meditación. La Virgen María hace nacer a Jesús. Bueno, dice uno, bueno, esto es único, irrepetible, esto no es posible imitarla en esto, solo hay una mamá y la mamá tiene un hijo, la mamá normal puede tener varios hijos, pero el ser mamá de ese hijo, eso nadie lo puede hacer, nada más que esa mamá, porque es un acto único e irrepetible. Sin embargo, Jesús nos dice que esto sí que es posible. Lo dice en dos momentos. Uno no está hablando específicamente de su madre, está diciendo, donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Por tanto, está indicando cómo puede hacerse él presente en la comunidad. Y por lo tanto está indicando cómo puede ejercerse una maternidad espiritual, hacer presente a Cristo. El otro momento hace referencia a la propia Virgen, en un momento en que, un momento muy complicado de Jesús, está en Cafarnaúm, está preparando ya su venida, están sus parientes, primos muy próximos, están muy preocupados no solo por él, sino también por lo que les pueda pasar a ellos si él cae, porque las represalias de las autoridades generalmente afectaban a toda la familia, es decir, mataban al cabecilla y mataban a todos. Entonces, en ese momento la familia está muy preocupada, ¿no? Que llegue a Nazaret un ejército, un grupo de soldados y maten a todos los que son sus familiares. Bueno, entonces se acercan a Cafarnaúm, que no está lejos de Nazaret, se acercan a Cafarnaúm para intentar disuadirle de que por favor no siga haciendo lo que estaba haciendo, porque está creando problemas y esos problemas caen sobre ellos o pueden caer sobre ellos. Bueno, mandan una embajada de parientes desde Nazaret a Cafarnaúm para intentar convencerle de que deje de decir estas cosas que dice, de que él es el Hijo de Dios y todas estas cosas que le están poniendo muy nervioso. Bueno, y la Virgen María va con ellos. Y va con ellos para hacer una labor de mediadora de la familia. Probablemente a partir de ese momento la Virgen dejó de vivir en Nazaret, probablemente. Bueno, en todo caso la Virgen María va con ellos en ese momento y entran, Jesús está predicando, está enseñando, entran y le dicen, aquí está tu madre y tus hermanos que te buscan. Bueno, y él contesta en el Evangelio, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? O sea, aprovecha para dar una lección. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y él mismo da la respuesta. No es que no sepa quiénes son su madre y sus hermanos, está utilizando una figura retórica, ¿no? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y él mismo da la respuesta. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la llevan a la práctica, es decir, los que cumplen, viven la voluntad de Dios, escuchan la palabra, la llevan a la práctica. Bien, esto nos da una idea de cómo sí que es posible imitar a María en su maternidad. La maternidad de Jesús. Por lo tanto, en el Evangelio se nos dice que es posible la imitación de María en su maternidad. Me quiero fijar especialmente en esta otra palabra de Jesús, no en ese diálogo, quiénes son mi madre y mis hermanos, sino cuando él dice, donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Nosotros pensamos
que la presencia de Cristo es la Eucaristía. Y esto, los franciscanos de María lo sabemos bien, es una de las presencias de Cristo y es la única presencia sacramental. Pero la presencia de Cristo en la Eucaristía es muy fácil de conseguir. Es muy fácil. Basta con que haya un cura, un poco de pan y unas botas de vino. Ya está. Claro, lo que no es fácil es conseguir un cura. Pero una vez que tienes el cura, es fácil de conseguir. Ya está. Ni siquiera hace falta un cura que sea sabio o que sea santo, porque la consagración no se produce en función de la santidad del cura, sino en función de su ministerio, del don que recibió. Por lo tanto, la presencia de Cristo en la Eucaristía es una presencia fácil de lograr. En cambio, esta otra presencia del Señor es muy, muy difícil. Ahora bien, si queremos imitar a María, tenemos que empezar por aquí. Y conseguir esto probablemente es lo mejor que podemos hacer para nuestras propias familias. El Señor dice, vamos a fijarnos con detalle, ¿no?, en lo que dice el Señor, donde dos o más, primera parte. Y ahí es donde nace la dificultad. Para que esté en la Eucaristía hace falta uno, el cura, que no es fácil conseguir un cura, pero una vez que lo tienes, ya está. Uno. Y son fáciles las cosas que necesitan solo a uno. Son fáciles, porque depende de uno. Y son difíciles las cosas que requieren a dos. Porque tienes que poner a dos de acuerdo. Poner a dos de acuerdo no es nada sencillo. Bueno, no es que yo tenga una visión pesimista sobre la humanidad en general y sobre las familias en particular, pero ya sabéis lo que dicen, que el pesimista es un realista bien informado, ¿no? O sea, que, bueno, en cualquier caso, efectivamente, es difícil que dos se pongan de acuerdo para algo. Ahora veremos para qué. Pero esta es la primera condición. Es decir, la condición no es, como en el caso del sacerdote, que exista el sacerdote, que exista el pan y que exista el vino. Aquí la condición es donde dos o más están unidos. La unidad es la materia prima. Y la van a consagrar, los consagrantes de la unidad son dos, no uno solo. Es decir, el Señor no está presente donde uno es santo. Que hay una presencia de Cristo porque está en cada persona. Pero este tipo de presencia, Jesucristo la liga, la une necesariamente a dos. Lo mismo que la presencia eucarística la une necesariamente porque Él quiere a el pan, el vino y el sacerdote. En este caso la condición es dos o más unidos. Y es mucho más difícil, repito, uno con el pan, ya, con tal de que ese uno sea cura, ya está. Pero dos unidos, para que haya dos unidos, tienen que estar los dos de acuerdo. No es uno que ama, uno que hace el bien. Pensad en un hogar donde uno, él, ella, quien sea, el hijo, quien sea, ¿no? Uno decide ser santo. Bueno, nadie decide ser santo, decide querer ser santo, ¿no? ¿Verdad? Y lucha y se esfuerza y perdona y tira del carro para que su familia no se rompa y se agota y vuelve a empezar y es capaz de aguantar y aguantar y aguantar hasta el martirio, ¿no? Esa persona es un santo o una santa, esa persona va a ir al cielo, su vida matrimonial ha sido una vida de cruz, de calvario, se ha agotado en ese trabajo, se ha santificado en ese trabajo, pero el Señor no ha estado allí presente. Ha estado presente en él, pero el Señor no ha estado allí presente. Es decir, lo mismo que si cualquiera de vosotros coge un pedazo de pan, aunque sea un pedazo de pan ácimo sin fermentar, ¿no? Y dice cualquiera de vosotros las palabras de la consagración, el Señor no está allí presente. Cualquiera de vosotros puede decir, tomad y comed, esto es mi cuerpo, y el Señor no está allí presente. O si un sacerdote, en vez de coger el pan, coge un bistec y dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, el Señor no está allí presente. Es decir, tiene que haber unas condiciones para que se produzca esta maternidad espiritual, esta presencia del Señor. Y estas condiciones son muy difíciles, estas. Y a la vez son accesibles. Es decir, son difíciles porque hace falta dos que se pongan de acuerdo en este tema. No más. Si son dos, ya tenemos el mínimo. Si son 3, 50, más fácil, ¿no? Digo, más fácil, mejor, pero como mínimo hacen falta dos que se pongan de acuerdo. Ahora,
veremos las condiciones que hay que cumplir. Pero para mí esta es la mayor dificultad. Y repito, cuando yo veo la vida de tantas familias, lo que yo percibo en general, y seguramente las excepciones sois todos los que estáis aquí, ¿verdad? Pero lo que yo percibo en general es que uno siempre tira del carro y el otro va montado en el carro. Es decir, que uno hace el esfuerzo y el otro se deja querer. Que uno hace todo lo que puede para que no se rompa la situación y el otro vive cómodamente abusando del que está haciendo el esfuerzo, ¿no? Y esto dura lo que dura la fuerza del que tira el carro, que llega un momento en que no puede más y se rompe. Yo he visto personas que se han roto. No ha habido malos tratos en el sentido de que no te han pegado y a lo mejor incluso ni te han insultado, pero hay otro tipo de maltrato que es el abuso permanente y esa persona ya hay un momento en que se ha desfondado, ya ha tenido que ir al psicólogo, ya ha tenido que ponerse en tratamiento porque es que simplemente no ha podido más. Bueno, esto es lo más frecuente, y de ahí la gran cantidad de rupturas matrimoniales. Y no solamente la ruptura, sino que hoy en día lo que ya no hay es uniones matrimoniales precisamente por miedo a esto, ¿no? A que hay el miedo a cuánto durará el sentimiento, es decir, cuánto durará la capacidad que tiene el otro para amar de verdad, o cuánto durará tu propia capacidad, que no solamente desconfías de la capacidad del otro, sino que terminas también por desconfiar de la tuya, de cuánto seré capaz yo de amar a esta persona. No me fío de mí y no me fío del otro, lo mejor es que no nos unamos y que esto ya desde el principio sea provisional. Bueno, esta es la situación hoy de la mayoría de los jóvenes que ya no se casan, ¿no? No es que se van a vivir juntos, es que se van a vivir juntos y no terminan en formalizar esa unión con un matrimonio, aunque sea un matrimonio civil, de cualquier tipo. Bueno, es decir, la unión requiere tales condiciones. La unidad requiere tales condiciones que no es fácil de cumplir. ¿Y por qué no es fácil de cumplir? Porque los dos tienen que hacer su parte. Y esto es lo más difícil, porque si te dijeras, el Señor está presente donde uno ama, entonces sí, porque yo sí que conozco mucha gente que ama. Pero encontrar a dos que amen es muchísimo más difícil. Primero, nadie ama lo suficiente, por más que uno piense que lo hace, nadie lo hace. Porque eres un ser humano, tienes defectos y además yo creo que nosotros los católicos hemos aprendido desde niños a ser autocríticos. Por eso hacemos el examen de conciencia, por eso empezamos la misa diciendo yo confieso, Señor ten piedad, por eso nos confesamos. Es decir, el católico es alguien que aprende desde niño a ser autocrítico, a examinarse, ¿no? Esto es una cosa maravillosa que los demás no hacen, Nosotros sí, desde niño hemos aprendido a hacer examen de conciencia, nos han enseñado y toda la vida lo pasamos haciendo examen de conciencia. Es algo único que solo tenemos nosotros, y que es maravilloso en todos los sentidos. Pero claro, si tú estás haciendo examen de conciencia, estás siendo autocrítico, estás luchando, yo tengo que mejorar en esto, tengo que mejorar en aquello, no he llegado, pero estoy en camino, y el otro no lo hace, repito, tú haces tu parte y el otro se ha tumbado a la bartola y dice, si quieres que este matrimonio funcione, tendrá que ser porque tú aguantas todo lo que yo quiera. O yo soy así y yo soy así, y si me quieres me tienes que querer así, porque yo no pienso cambiar, y además no pienso cambiar ni pienso hacer ningún esfuerzo. No es que no voy a cambiar, porque mira qué difícil es cambiar el carácter, no, es que no tengo ningún interés en cambiar. Es que si tú quieres esto, lo quieres, y si no, pues lo rompemos, porque a mí me da lo mismo. Esta es la realidad, dicho en palabras que todos entendemos, ¿no? Pues después esto se camufla, ¿verdad? En cariño, tú te mereces a alguien mejor que yo, ahí te quedas que me voy con una que es 20 años más joven y 20 kilos menos, ¿no? Y, bueno, esto, las cosas se camuflan de otra manera cuando uno quiere romper, pero la realidad es que para muchísimos el matrimonio funciona en la medida en que ellos hacen que funcione. Ahí no está el Señor. Tú eres un santo, esa persona está en un camino de santificación, probablemente más que santo será mártir, pero ahí no está el Señor. Quiero dejar esto claro, la presencia del Señor, la imitación de María empieza por la comunidad. Tiene que haber al menos dos que deberían de ser todos los matrimonios católicos, los matrimonios que se han casado por la Iglesia deberían de ser, la familia debería de ser un templo
lo que llama la Iglesia, lo que se llama una iglesia doméstica, una iglesia familiar, un templo donde está el Señor. Al menos dos, papá, mamá, después van añadiendo a los hijos en este proyecto, al menos dos, donde hay unidad. Donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Haz tu parte, es lo que tienes que hacer, haz tu parte, pon de tu parte todo lo que tienes que poner, pero allí no estará el Señor hasta que no haya amor recíproco, hasta que no haya unidad, hasta que el otro no ponga la suya. Pero mientras tanto tú pones la tuya, porque es lo que tienes que poner, hasta donde tengas que llegar, lógicamente, hasta aquellas cosas donde ya se pierde la dignidad y entonces ahí no tienes que pasarlo, ¿no? Bueno, pues tú tienes que hacer tu parte. Dando por supuesto de que los dos están decididos a poner su parte, cada uno tiene que poner la suya, como si el otro la estuviera poniendo, pero para que esté el Señor, los dos tienen que intentar poner su parte. Dando por supuesto esto, ¿cuáles son las condiciones? O sea, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Que es lo mismo que el otro tiene que hacer, pero lógicamente tú tienes que hacer lo tuyo. Ahora, dicho esto, que hasta que no hagan los dos no está el Señor, hasta que no lo hagan los dos, o lo intenten, mejor dicho, los dos, no está el Señor, vamos a ver lo que tiene que hacer cada uno. 5 puntos que hay que cumplir. Primer punto, en este orden siempre, creo que en la vida espiritual el orden sí que es importante, no es como las matemáticas, que el orden de factores no afecta al resultado. Pues aquí sí, el orden sí que afecta al producto. Primer punto, el amor a Dios. El Señor dice, 2 o más unidos en mi nombre, el amor a Dios. ¿Por qué es importante esto? Bueno, yo no estoy casado, no he estado casado nunca, no voy a bromear sobre este tema, ¿no? Que simplemente he vivido en comunidad toda mi vida, ¿no? Es decir, yo dejé mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, para entrar en una comunidad. Por lo tanto, no estoy casado, no he estado casado nunca. Digo, bromas aparte, que aquí se da para mucho sobre quién es mi suegra, por ejemplo. Bueno, pero yo no he estado casado nunca, pero he vivido en una comunidad. Por lo tanto, he vivido en una familia toda mi vida. Mi familia de sangre y después mi familia religiosa. Por tanto, aunque no he vivido con una señora ni con suegra, pero he vivido con personas. Por lo tanto, también yo sé algo de esto. Y lo digo desde mi experiencia. No quiero que nadie sienta que tiene usted una visión pesimista o negativa de la familia. No. Desde mi experiencia os digo que si no hay una motivación religiosa, el motivo humano más pronto o más tarde desaparece. Es verdad que el motivo humano, que en la vida familiar, cuando se inicia, es muy importante, a veces es lo único. Si eres un católico no debería de ser lo único, pero a veces es lo único en la vida familiar. El motivo humano, la atracción sexual, el cariño, el afecto, es muy poderoso. Es una fuerza que Dios ha creado pensando en la supervivencia de la especie. Lo mismo que la tienen, salvando todas las distancias, obviamente, lo mismo que la tienen los animales, ¿no? Salvando todas las distancias. Nosotros somos animales racionales, animales con alma, pero al fin también somos animales, ¿no? O sea, no es que nosotros somos vegetales o somos ángeles, ¿no? No, ni somos piedras, ni plantas, ni ángeles, somos animales racionales, animales con alma. Por lo tanto, el elemento animal está en nosotros también. Bueno, esta atracción, esta fuerza del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, querida por Dios, deseada por Dios, puesta por Dios en la naturaleza humana, como está puesta en los animales, esta fuerza dura lo que dura. Hay muchos estudios sobre el tema que dicen que no más de 3 años, como sea, no voy a entrar en este asunto porque ni soy un especialista, ni me parece que muchas veces estos estudios son rigurosos, ¿no? Pero generalmente son meramente estudios estadísticos que además a veces están hechos sobre un muestreo muy escaso. Dura lo que dura, dura lo que dura. Cuando no hay una motivación espiritual, eso puede ser que se haya transformado, que haya evolucionado
a un tipo de afecto distinto, distinto del original, que puede ser mejor, como bien sabéis los que estáis casados desde hace años, pero en todo caso ya no es igual. Puede ser que haya evolucionado hacia algo que sea distinto y que puede ser mejor, como una especie de vino que tiene más solera. Ya no es el vino joven, sino que es un vino que han pasado los años y vale más. Sí, puede ser, o puede ser que no. Y por eso es fundamental en cualquier relación de comunidad, es de esto de lo que estoy hablando, de la comunidad donde va a estar presente el Señor, es fundamental la motivación religiosa. Es fundamental. Lo primero es el Señor. O sea, para mí lo primero es el Señor. O sea, cuando yo me planteo con quién vivo o con quién voy a vivir en el futuro, yo no me planteo, voy a vivir con este que me cae mejor, con aquel que me cae peor. Voy a vivir con la persona que Dios ha querido que yo viva durante los años que Dios quiera que viva con esa persona. Y con esa persona, que me caerá mejor o me caerá peor, con esa persona yo tengo que intentar ser santo, tener la presencia del Señor en medio nuestro. Es decir, tengo que intentar ser feliz y hacer feliz al otro. Evidentemente esta es una situación distinta a una vida familiar, ¿no? O sea, tú eliges a la persona y la persona te elige a ti. Es distinto de una vida comunitaria. En una vida comunitaria es más evidente que la motivación espiritual es imprescindible, porque si no, ¿por qué tengo que estar yo conviviendo con este señor? A ver, que humanamente no es que me apetezca estar viviendo con este señor, ¿no? ¿No? ¿Qué tal? Bueno, me gustaría más vivir con el otro, es decir, a ver, somos varios sacerdotes en la congregación y yo me llevo bien con aquel, pues yo quisiera vivir con aquel, ¿no? Y en cambio me toca vivir con este, que somos de carácter muy distinto, ¿qué tal? Y dice, bueno, tú tienes que tener una motivación religiosa. Esta motivación, que es muy evidente en el caso de la vida consagrada, y lo mismo no solo de la vida religiosa masculina o femenina, sino también de la vida diocesana, aunque menor porque los diocesanos normalmente viven solos, ¿no? Cuando tienen un párroco con un coadjutor, o aunque no vivan juntos, tienen que trabajar juntos. Esta es una motivación imprescindible, y también es una motivación imprescindible para el casado, para el que tiene que vivir una vida comunidad, si quiere tener esta experiencia de la presencia del Señor en medio de ellos. Hazlo por Jesús. No os olvidéis de esto. ¿Por qué tengo que estar yo con este Señor? Sí, me casé enamorada de Él, me casé enamorada hace 20 años, que me casé enamorada y es que no se parece nada al hombre con el que yo me casé. Me engañó. Me llevaba rosas entonces y ahora me trae cardos, ¿no? Me decía, qué bonita estás, y ahora me dice, vaya verruga que tienes, ¿no? Me cuidaba y desde el momento que nos casamos ha dejado de cuidarme, ¿no? ¿Por qué tengo que seguir yo con este señor? ¿No? Oye, o al revés, ¿no? Con esta señora, ¿no? Es decir, recuerdo uno de aquí, el que era el electricista, que sigue, supongo, ayudando en esta zona, que ya era un chico joven, pero ya entradito en años y no se había casado, y apareció una emigrante aquí en el pueblo. Había muchos emigrantes en la época en que aquí había construcción y tal. Bueno, apareció una emigrante, yo no sé si estaba casada o no casada en su país, pero bueno, el caso es que aquí apareció y total, él se casó con ella. Y yo le preguntaba cuando venía, ¿cómo te va en el matrimonio? Y me decía, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Antes de casarnos era muy dócil, era muy amable, me decía que sí a todo. Uy, ahora ha cambiado mucho, ¿no? Decía, claro, antes de casarte era muy dócil porque quería casarse, ¿no? Y ahora la inmigrante ya se ha casado y ahora dice, ya no estamos en las mismas, ahora ya estoy casada, ya soy española y ahora vamos a ver quién manda, ¿no? Y efectivamente me decía el hombre, ha cambiado mucho. Bueno, sí, bueno, pues es que está en la vida, ¿verdad? Ha cambiado mucho, ¿no? Y de repente yo me encuentro unida a un señor o unido a una señora que ha cambiado mucho, o que no ha cambiado. Es decir, que es que no ha cambiado. Esta cosa que os pasa más a las señoras, que a los señores, muchísimo más, además, de esa pretensión que tienen muchas mujeres por pura soberbia, de pensar que los vais a cambiar.
Jamás a un hombre se nos pasa por la cabeza pensar que vamos a cambiar a una mujer, porque sabemos que eso es imposible. Ni lo intentamos. Es que ni se intenta. Un hombre dice, yo cambiar a una señora, ¿no? En cambio, las señoras muchas veces pensáis que vais a cambiar a los maridos. Es un gravísimo error. Es imposible. No, pero pensáis que lo conseguís. Yo lo he oído muchas veces. A este le doy yo la vuelta como un calcetín. Esta frase la he escuchado un montón de veces, ¿no? Pura soberbia, pura soberbia. No le das la vuelta como un calcetín. No te cases con él, que no le vas a cambiar. Te piensas que ahora tiene mal carácter, pero cuando se case conmigo, uy, ya verás tú cómo va a ser de cariñoso. Si ahora tiene mal carácter, cuando se case contigo será peor, ¿no? No va a cambiar de carácter. Es decir, ahora siempre tengo que ceder yo, pero cuando se case conmigo, cuando se case contigo, probablemente tendrás que seguir cediendo tú, ¿no? Bueno, si tú no introduces en tu relación al Señor, no hay nada que hacer. Lo digo sinceramente. Y lo he escuchado de muchas familias que están luchando con éxito por su vida matrimonial, que poner al Señor en medio de la familia significa, en primer lugar, hacer una opción por Cristo, por ti, Jesús. Yo llevo esto por ti. Y llevo esto por ti, y llevo esto por ti significa que me apetecería salir corriendo, que no aguanto más, pero estoy aquí por ti. Estoy aquí por ti, es por ti que yo estoy aquí, y hablo de mí en la vida religiosa y hablo de vosotros en la vida matrimonial. Primera cosa, por lo tanto, la unión con Cristo y el amor a Cristo. Es 2 o más unidos en mi nombre, por ti, Jesús. Esto lo hago por ti. Y por ti voy a hacer todo lo demás. Pero si no lo hago por ti, yo esto no lo hago. Llega un punto que a lo mejor alguno de vosotros es excepcional, ¿verdad? Pero llega un punto en que para la mayoría, si no se hace con Cristo y por Cristo, eso no se sostiene. No, es que lo hago por los hijos. Pues llega un momento en que los hijos ya han crecido y ya dicen, mira, ya no puedo más y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque ya lo que me queda de vida, quiero ser feliz porque vivo en un auténtico infierno, ¿no? Bueno, pues hay que introducir al Señor continuamente en tus motivaciones. Por ti, Jesús. Primer punto esencial en este orden, primer punto para que el Señor esté presente en medio nuestro. Mete a Cristo en tus motivaciones a la hora de plantearte una relación con alguien. Sobre todo si esa relación tiene que ser una relación de cara a conseguir la unidad, es decir, una relación donde haya amor. Segundo punto. El Señor dice que tiene que haber unidad. Bueno, para que haya unidad tiene que haber amor al prójimo, ¿no? Es por ti, Jesús, pero también por amor al prójimo. Y el propio Cristo nos dice cómo tenemos que amar al prójimo. Hay los 3 pasos de amor al prójimo que hay que practicar siempre, también por orden. Tú, por Cristo, quieres imitar a la Virgen, quieres tener al Señor presente en tu comunidad, tu familia, por ejemplo, y yo tengo que hacerlo por el Señor, pero tengo que amar a esta persona. ¿Cómo voy a amar a esa persona o a esas personas? El Señor nos ha dicho que hay un camino, un itinerario, que hay que seguirlo por orden. Primero, no hagas el mal. Primero, no hagas el mal. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Oye, es el punto de partida. Yo tengo que crear unidad, tengo que amar, quiero amar, el otro tiene que hacer lo mismo, repito, porque si no tú te santificas, pero el Señor no está, porque no se dan las condiciones, pero yo tengo que hacer mi parte. ¿Por dónde empiezo? No hacer el mal. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Empieza por ahí. Empieza trabajando esto. En tu relación de pareja, en tu relación de padre-hijo, hijo-padre, con tu suegra, es decir, en ese ambiente donde debería de estar el Señor, empieza por hacer este punto de partida. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Primer punto. Segundo paso, bueno, ya hemos hecho algo, no hagas el mal. No hagas el mal. Tú sabes lo que es no hacer el mal. ¿A ti te gustaría que hicieran esto contigo? No lo hagas. ¿Verdad que no te gustaría que andaran hablando mal de ti? No lo hagas. ¿A ti te gustaría que tu mujer te engañara? ¿A que no te gustaría que tu mujer te engañara? No engañes tú. ¿A ti te gustaría que tu mujer te pegara?
no la pegues tú, ¿no? No hagas el mal, punto primero. Segundo, haz el bien. No hagas lo que no te gustaría, haz lo que te gustaría. Haz lo que te gustaría que te hicieran a ti. ¿Qué te gustaría que te hicieran a ti? Que te respetaran, respeta. ¿Qué te gustaría que te hicieran a ti? Que te consultaran, consulta. ¿Qué te gustaría que te hicieran a ti? Que tuvieran en cuenta tus circunstancias. Ten en cuenta las circunstancias del otro. No hagas el mal, haz el bien. No hagas lo que no te gustaría que hicieran contigo, haz lo que te gustaría que hicieran contigo. 2 pasos. Este segundo paso ya es cristiano. El primer paso es judío, es los 10 mandamientos. El segundo paso ya es cristiano, ya es enseñanza de Jesús. O sea, el primer paso es enseñanza de Moisés. No hagas el mal, no mates, no mientas, no robes. El segundo paso ya es enseñanza de Jesús. Tercer paso, ama como Cristo. Amaos unos a otros como yo. Como yo. Sabéis que eso nosotros lo tenemos tipificado en 7 puntos que no voy a exponer ahora porque nos saldríamos ya en cuestión de tiempo. Imita a Cristo. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Yo me lo pregunto muchas veces en la vida comunitaria. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Qué haría Él? Ya sé que no tengo que hacer el mal, ya sé que tengo que hacer el bien, pero ¿qué bien tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer ese bien? Lo que a ti te gustaría que te hicieran, sí, pero ¿es suficiente? ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Plantéatelo. Con respecto a las personas con las que vives, con respecto a esas personas con las cuales quieres tener esa relación de unidad que haga presente al Señor en tu familia, es decir, el cielo en la tierra. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? 3 pasos donde el Señor es el motivo, por ti Jesús. Ahora, este motivo voy a intentar desarrollarlo. Segundo punto, por lo tanto, amar. Y así llegamos al tercer punto, es decir, ¿hasta dónde tengo que amar? ¿Hasta dónde tengo que amar? Tengo que amar como Jesús. ¿Hasta dónde tengo que amar? Como Jesús, hasta dar la vida. Y hay que preguntárselo a uno mismo. El otro tiene que hacer lo mismo con él, Los dos tienen que hacer su parte. ¿Estoy dispuesto a dar la vida por esta persona? Si fuera una relación madre-hijo, estoy seguro, padre-hijo, estoy seguro de que 99% o 100% diría que sí. ¿Estoy dispuesto a dar la vida por mi cónyuge? ¿Estoy dispuesto a dar la vida? ¿De verdad estoy dispuesto a dar la vida? Porque si no hay ese tipo de amor, no hay la materia prima para que el Señor pueda estar allí presente. Tengo que estar dispuesto a dar la vida. ¿Qué significa estar dispuesto a dar la vida? Es decir, es una frase, ¿no? Sí, pero dispuesto a dar la vida significa dispuesto a morir. Dispuesto a morir por esa persona. ¿Y qué significa dispuesto a morir por esa persona? Repito, el otro tiene que hacer lo mismo. Si no, tú te santificas, pero ahí no está el Señor. Y muchas veces tú te santificas y te desfondas, porque tú estás dando y no estás recibiendo. Bueno, entonces llega un momento en que tienes que poner un límite, porque si no, simplemente mueres en el intento, ¿no? Bueno, pero ahora estamos dando por supuesto que las dos partes están intentando hacer lo mismo, aunque aquí hay algunos esposos y por lo tanto los dos están escuchando, muchos de vosotros que estáis solos y tendría que escuchar esta historia también el otro. Afortunadamente se graba y por lo tanto luego tenéis que ponérselas y decirle, mira, esto tienes que escuchar, porque si no lo escuchas aquí voy a ser yo la que tire del carro o el que tire del carro y tú no, y entonces no, así no podemos funcionar, ¿no? Tengo que estar dispuesto a dar la vida por el otro, a morir por el otro. Morir es morir. O sea, morir significa amar hasta el extremo. ¿Estás amando hasta el extremo? Amar hasta el extremo significa que para ti es más importante la felicidad del otro que la tuya. Eso es lo que significa. Yo no sé si conocéis ese viejo, no es un chiste, es una historia, ¿no? De que aquel que va de visita le pide a Dios hacer un viaje turístico antes de morir, ¿no? Para ver cómo es el infierno, cómo es el cielo. Bueno, entonces va al infierno y va al cielo a ver cómo se está, ¿no? Y llega al infierno y ve que hay de todo en el infierno. Es maravilloso. Hay de todo, ¿no? Pero todos están muertos de hambre. Bueno, y llega al cielo y ve que es lo mismo. Hay de todo,
pero todos están bien alimentados. Entonces, ¿por qué en el infierno están muertos de hambre y hay de todo? Y en el cielo están bien alimentados, hay de todo. ¿Por qué? Y le dice, el ángel le dice, mira, la cosa es que no se puede comer con las manos, ni con un tenedor, ni nada. Hay que comer con esta cuchara larga, una cuchara muy larga. Y solamente se puede coger por el borde la cuchara, ¿no? Entonces, tú coges con el borde la cuchara y tienes que comer, ¿no? Y en el infierno cada uno coge la cuchara e intenta comer y no puede, porque la cuchara es tan larga que no le llega a la boca, porque tienes que cogerla con el borde. Mientras que en el cielo es mucho más sencillo, porque lo que haces tú es coger la cuchara con el borde y le das de comer al otro. Y el otro coge la cuchara con el borde y te da de comer a ti. Es decir, todos comemos porque yo estoy pensando en ti. Yo estoy pensando en ti. Y yo como porque tú estás pensando en mí. Esto es el cielo. O sea, la diferencia entre el cielo y el infierno es que en el cielo tú estás pensando en el otro, mientras que en el infierno tú estás pensando en ti. Me parece un ejemplo tan bonito, tan sencillo de entender, porque esta es la realidad. Tú amas en la medida en que para ti es más importante la felicidad del otro que la tuya. Repito, si el otro no hace lo mismo, estás perdido, porque tú estás dándole de comer al otro y el otro no te da de comer a ti, con lo cual tú estás tirando del carro y el otro está cómodamente subido en él. Dice, qué bien se está aquí. ¿Tú aguantas? Tú aguantas. Mientras tú aguantes, yo aguanto. Te engaño todas las veces que quiero y hasta vengo a casa con la otra, ¿no? Y te pido a ti que le lave la ropa, ¿no? Mientras tú aguantes, yo aguanto, porque yo estoy cómodamente así, no tengo ni que divorciarme ni nada. Tú aguantas. Y mientras tú aguantes, yo hago lo que me da la gana. Y si te pego un grito o si te pego una paliza, mientras tú aguantes, evidentemente eso te destruye, eso te desfonda, ¿no? Tú estás pendiente de la felicidad del otro y el otro no está pendiente de la felicidad tuya. Repito una vez más, la reciprocidad es la base de la presencia del Señor. Pero la reciprocidad se basa en que cada uno haga su parte. Tú tienes que hacer la tuya. Tú estás dispuesto a amar a tu cónyuge, los miembros de tu familia, tu papá o tu hijo, pensando más en su felicidad que en la propia tuya. ¿Es para ti más importante que el otro sea feliz que serlo tú? ¿Tu felicidad consiste en la felicidad del otro? Los padres sabéis que es así. Es decir, vuestra felicidad es ver a vuestros hijos felices. Ese es el tipo de amor puro, ese es el tipo de amor de María, ¿verdad? Pero este tipo de amor es el que se nos pide en la comunidad. ¿A mí qué me importa? Que esta persona sea feliz. Y a esa persona, ¿qué tiene que importarle? Que yo sea feliz. ¿Quién cuida de mí? Él. ¿Quién cuida de él? Yo. Yo tengo que cuidar de ti, pero tú tienes que cuidar de mí. Nunca será perfecto. Quizá tengas la sensación de que das más de lo que recibes, otras veces no, otras veces eres consciente de que recibes más de lo que das. Bueno, pero al menos tienes que tener la impresión de que el otro hace lo que puede, ¿no? De que el otro que no te da lo que necesitas, o que tú das más, pero también está haciendo algo, ¿no? Es decir, lo terrible es cuando tienes la sensación real, además, de que el otro no está haciendo absolutamente nada. Bueno, entonces el Señor no está, pero cuando uno piensa en lo que tiene que ser una comunidad ideal, donde el Señor esté allí, se piensa en este punto. Yo tengo que estar dispuesto a dar la vida por el otro. Dar la vida implica también abrazar la cruz, aceptar al otro como el otro es, cuidarle, sacrificarme por él, pidiéndole al otro que haga lo mismo, porque si no llega un punto en que yo no puedo más. Y también muchas veces a lo mejor hay que decirlo. Antes de que sea demasiado tarde, tienes que decirlo, tienes que hablar, no gritar. Tienes que decirle, mira, las cosas no están funcionando, yo estoy muy cansada o estoy muy cansado, hago lo que puedo, sé que no soy perfecto, pero hago lo que puedo y no me siento bien, ¿no? Yo creo que yo te pido que, por favor, hagas tú también algo más, porque así no podemos seguir, yo me estoy desfondando, tienes que hablarlo. Antes de hacer una comunicación que llega por abogado de su mujer quiere separarse de usted, háblalo, ¿no? Pero por parte tuya tiene que estar el deseo de amar al otro por encima del amor a ti. Buscar la felicidad del otro antes que la tuya. Usando este ejemplo, coges la cuchara para darle de comer a él y tú comes porque él coge la cuchara y te da de comer a ti. Bien.
Cuarto punto, siempre en orden, en orden. Hasta ahora hemos visto cómo hay que amar, los 3 pasos del amor, ¿verdad? Después que ese amor tiene que llegar hasta el extremo de dar la vida, abrazar la cruz, aceptar que el otro tiene limitaciones, amar esas limitaciones. El otro tiene que intentar tener menos limitaciones, el otro tiene que abrazar tus limitaciones y tú tienes que intentar tener menos límites, es decir, menos pecados. Bueno, siguiente punto. Llegado a este momento hay que plantear necesariamente el perdón. No puede estar el Señor presente en medio de una comunidad si no hay perdón. Porque somos seres humanos. Los seres humanos somos pecadores. Hay 2 tipos. Hay solo un tipo de pecado, pero digamos hay cosas que a lo mejor no son pecado, pero son cosas que hacen sufrir al otro, porque están ligados con el carácter. Y luego viene el pecado, que es cuando el carácter se hace consciente, es decir, se hace de forma consciente y no siquiera se lucha. Pero aunque fuera un santo, la persona con la que vives tiene un carácter, tiene una manera de ser, tiene limitaciones. Lo mismo que tú, te pisa. Y tú pisas. Y hay días en que has sido tú quien has metido la pata. Y hay días en que ha sido el otro. Es decir, no se puede plantear la vida comunitaria, sea de familia, sea de congregación religiosa, no se puede plantear sin el perdón. En el doble sentido. El perdón que va y el perdón que viene. El perdón que se da y el perdón que se recibe. El perdón que se da y el perdón que se pide. Es algo sanísimo. Es sanísimo, no me refiero a que sea sanísimo pecar, digo que es sanísimo perdonar. Por eso el Señor insiste tanto en la necesidad del perdón y lo ha ligado al perdón que recibimos de Dios. Perdóname como yo perdono. Perdóname, Señor, mis pecados como yo perdono a los que me han ofendido. Lo decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque el Señor sabe que pecamos. A veces no es un pecado propiamente dicho, repito, es el carácter. Es que eso no es un pecado, es que eres así. No, es que eres nervioso. Es que eres nervioso, ¿no? Y ya está, que un pecado es que eres nervioso. Ya está, eres nervioso, ¿no? Oye, eres nervioso y además a lo mejor estás nervioso, que son cosas distintas. Puedes no ser nervioso y estar una temporada nervioso, o puedes ser nervioso y luego además estar añadidamente nervioso, ¿no? Pues porque vamos a ver, si tú eres un taxista, estás todo el día en el taxis, con lo difícil que es el tráfico, pues llegas a tu casa y llegas atacado de los nervios, ¿no? Si tú eres una mamá que tiene niños pequeños, pues es que es imposible ser una mamá con niños pequeños y no estar de los nervios, porque los niños son muy difíciles. O sea, bueno, la vida es difícil, también estar en el trabajo con un jefe es difícil, pero estar con niños pequeños es una cosa agotadora, O sea, y pretender que tu mujer, que ha estado todo el día con los niños, que es horriblemente complicado en algunos momentos, ¿no? Porque en cuanto te descuidas, el niño te ha hecho un desastre, o se ha hecho a sí mismo un desastre, ¿no? Tienes que estar con los nervios en tensión y después de pretender que hagas así un clic como el que da un interruptor y que eso desaparezca, es no considerar que tiene delante de ti a un ser humano. Bueno, aparte después de que cada uno es como es, ¿no? Es decir, personas, por ejemplo, en mi caso, que somos muy nerviosos, pues imagínate si encima le echa leña al fuego, pues ya te digo lo que arde, ¿no? Y bueno, otras personas son más tranquilas. Bueno, en la vida siempre hay 2 tipos de personas y solo 2 tipos de personas, los que ponen nerviosos y los que se ponen nerviosos, Es decir, que normalmente el que se pone nervioso suele tener al lado una persona que le pone nervioso, es decir, que cada uno tiene su parte, Bueno, pues con pecado o sin pecado, por el carácter o por defectos, tienes que pedir perdón y tienes también necesidad de perdonar, porque un día eres tú y otro día es el otro. Las gallinas que entran por las que salen, que a veces que entran más gallinas, otras veces salen más gallinas. Bueno, es decir, hay veces en que te toca a ti perdonar más y otras veces pues te toca a ti pedir más veces perdón, ¿no? Porque todos pasamos por temporadas en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes días y días y ya está, ¿no? Entonces, esto es imprescindible para que la vida de comunidad funcione. Introducir el elemento del perdón. O sea, hemos dado pasos, ahora hay que hablar del perdón. Tienes que perdonar. Y tienes que ser humilde y pedir perdón.
¿Cómo tienes que perdonar y cómo tienes que pedir perdón? Pues hombre, eso dependerá también de la confianza que tengas, a veces de forma explícita, ¿no? Perdóname, llegó una temporada difícil, lo siento, perdóname, hoy he tenido un muy mal día, he estado muy mal en el trabajo, estoy tenso, discúlpame, perdóname, por favor, ya está, ¿no? Otras veces tienes que hacerlo de una forma diferente, ¿no? Mira, cariño, vamos a ir a cenar esta noche, ¿no? Es una forma de darte un agasajo, ¿no? Decir, no, bueno, he oído que no sé si es la verdad, ¿no? Que cuando el marido te regala un diamante sin tener una causa, es que te ha engañado, ¿no? Es decir, cariño, he pensado en regalarte este diamante. Y dice, uy, aquí hay gato encerrado, ¿no? Un diamante ni es el aniversario, ni santo, ni cumpleaños, ni nada. Aquí pasa algo. Es decir, ojo los señores cuando regaléis diamantes. Que tampoco es una cosa que se hace todos los días, ¿verdad? No, bueno, esto es una broma, ¿no? Pero en cualquier caso, el perdón es imprescindible. El perdón de ida y de vuelta, el perdón que se pide y el perdón que se da. Último punto, para que crear estas condiciones ideales donde el Señor pueda estar presente en medio de la comunidad, el cielo en la tierra. Último punto, ceder antes que romper. Tú ya has hecho tu parte. Por el Señor has hecho las cosas. No has hecho el mal, has hecho el bien, has intentado imitar a Cristo. Has pensado en la felicidad del otro antes que la tuya, es decir, has abrazado la cruz, has perdonado, has pedido perdón. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Ahora qué hacemos? Yo creo que es esencial en una vida de comunidad, para que exista la unidad, valorar esa unidad de tal forma que la ruptura sea realmente el último cartucho a disparar. Que quizá haya que hacerlo, quizá haya que hacerlo, pero es el último cartucho a disparar. Es decir, esta fragilidad que hay hoy, esta facilidad con la que se rompe, esto no es un camino cristiano. La Iglesia nunca ha dicho que haya que aguantarlo todo, nunca, de verdad nunca lo ha dicho la Iglesia eso. Pero lo que pasa es que hoy no se aguanta nada, que no tiene nada que ver. O sea, ni hay que aguantarlo todo, ni hay que hacer, como está pasando ahora, que no se aguanta nada. En la vida hay que aguantar mucho, pero mucho. Cualquiera que haya trabajado en cualquier empresa sabe perfectamente que en tu empleo hay que aguantar mucho, pero mucho. Y no estamos hablando de la vida familiar, del sagrado matrimonio, de la noble educación de los hijos, del ejemplo. No estamos hablando de algo tan prosaico como que hay que llevar dinero a casa a fin de mes. Punto. Es decir, y ese es el único motivo, ni siquiera realizaciones o... No. Tengo que conseguir un salario y tengo que aguantar. Tengo que aguantar, porque si no, pues a ver dónde encuentro otro empleo cuando no hay empleos. Pues no te queda más remedio que aguantar. En la vida hay que aguantar mucho. Y yo creo que esto es algo a tener muy presente. Hay que saber ceder antes que romper. La posibilidad de romper siempre tiene que estar. Cuando ha llegado una situación límite, es legítimo. Pero esa es una situación límite. Y yo creo que hay que plantearse muchas veces ¿por qué tengo yo que romper esta relación? Pues ¿de verdad merece la pena romper esta relación por esto? Dice, bueno, ¿y entonces qué significa? ¿Que me tengo que pasar la vida cediendo? Bueno, porque esa es la alternativa, lo que ya os he dicho antes, ¿no? O sea, yo tengo que ser eternamente quien tire del carro y el otro va cómodamente subido arriba porque yo cedo. Si yo cedo, no hay problemas. Si yo cedo, no hay discusiones. Si yo soy sibuana, o lo que tú quieras, cariño, entonces no hay problemas, ¿no? Y vivo en medio del temor, a veces del terror, ¿no? Vivo con miedo. Con miedo porque en cuanto yo intente decir algo, ya la tenemos liada. Ya la tenemos liada, ya empiezan a volar los platos o a volar los insultos. Y para no tener la liada, pues yo tengo que ceder. Y tengo que ceder, y tengo que ceder, y tengo que ceder, hasta que llega un momento en que dices, así no se puede vivir, ya no puedo ceder. Bueno, avanzas hacia extremos. Llega un momento en que dices, ya no puedo más. No, me he agotado y no puedo más, es que no puedo más, es que estoy enfermo o enferma, no, es que yo no puedo seguir así, lo siento, pero ya no puedo más.
he logrado, he intentado, lo he procurado, quizá no he hecho las cosas perfectamente, pero yo no puedo más. Vale, muy bien. Hasta ese momento, haz tu parte, por ti que no quede. O sea, creo que tenemos que tener delante el recorrido. Es decir, la posibilidad de romper efectivamente tiene que estar, porque hemos llegado a una situación límite. Hay situaciones en que no se debe seguir. Por ejemplo, los casos de malos tratos. El marido que pega a su mujer. No, la Iglesia jamás ha dicho que eso hay que aguantarlo. Es decir, bueno, no son los casos frecuentes, gracias a Dios, pero por desgracia existen, ¿verdad? A veces llegando a la muerte incluso, ¿no? Bueno, pero esos casos no son tan frecuentes, ¿no? Pero hay otra forma de agotamiento y de maltrato. Bueno, tú haz tu parte, aprende a ceder hasta que tú veas que ya está en juego tu dignidad, y en ese momento tienes que decir, ya no puedo más. Lanza advertencias, no le digas de la noche a la mañana, mira, esto se ha acabado, ¿no? Dice, oye, me lo podías haber dicho antes. Bueno, quizá puede contestar, tenías que haber dado cuenta antes, pero bueno, en cualquier caso, tú lanza advertencias, mira, yo me estoy cansado, yo no puedo más, no puedo más, que estoy en una situación en que me estoy agotando, ¿qué tal? ¿No? Bueno, lanza advertencias, porque el otro quizá lo necesita, saberlo, ¿no? Es decir, que no se da cuenta y es muy cómodo no darse cuenta. Bueno, pero llega un momento en que tienes que quizás romper. Hasta ese momento hay muchísimo recorrido. O sea, hay que aprender a ceder. ¿En qué? En lo que no es esencial. Y no ceder nunca en lo que es esencial. ¿Qué cosas son esenciales? Tu dignidad como persona. De cuando te encuentras con una persona que es tan celosa, por ejemplo, que no te deja vivir. O sea, hay personas así, que no me dejas tener ni vida propia. Es decir, todo es una cosa horrible, me siento en una cárcel de vigilancia, ¿no? O, por ejemplo, cuando la persona no te es fiel, cuando la persona te maltrata verbal o físicamente, cuando la persona no colabora en las cosas de la casa, por ejemplo, hay un dinero que hay que poner en común para que la cosa funcione. Yo el dinero que gano me lo gasto, ¿no? Y si quieres alimentar a los niños, los alimentas tú, apáñate tú, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas son las que uno dice, mira, estas son las líneas rojas por las que no puedo pasar, ¿no? Pero es una cosa que es inhumano, o sea, que esto no hay dignidad aquí. Bueno, pero hasta que se llega a ese extremo hay mucho recorrido, por eso este punto creo que es importante y tenemos que tenerlo presente a la hora de establecer una relación de familia que tenga un futuro y que permita la presencia del Señor, que es el objetivo. O sea, yo tengo que aprender a ceder. ¿Merece la pena romper por esto? Pues a lo mejor sí, pero ¿merece la pena? Pues en algunas habrá cosas en las que sí, pero en la mayor parte de los casos, pues ¿qué más da? ¿Y qué más da? Si es que me da lo mismo, ¿no? Da igual, o sea, valoro mucho más la unidad, valoro mucho más la paz, que pues lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras. Y entonces, ¿es que me paso la vida cediendo? Pues no sé si me paso la vida cediendo, pero en todo caso he puesto unos límites y esos límites sí que no los voy a traspasar. En todo lo demás, pues a lo mejor me tengo que pasar la vida cediendo. Pues a lo mejor sí. Me tengo que pasar la vida cediendo para que funcione el matrimonio, me tengo que pasar la vida cediendo para que salga adelante la familia, para que mis hijos crezcan en un ambiente de familia y no el padre por un lado, la madre por otro y con 20 novios de la mamá o 20 novias del papá, ¿no? Que entran y salen, etcétera, ¿no? Y mi hijo al final, ¿qué le va a educar? ¿No? Bueno, pues me paso la vida cediendo. En lo esencial llega un punto en que digo, en lo esencial no. Cedo en lo que no es esencial y en lo esencial no puedo ceder. Bueno, pues yo creo que, vuelvo a repetir, nuestro objetivo es la imitación de María. El primer punto es ser la mamá de Jesús, permitir que estén las condiciones para que el Señor nazca, el cielo en la tierra, vivir con Jesús en medio de los hombres. Pero esto es difícil, es mucho más difícil que la Eucaristía. La Eucaristía es un cura, un pedazo de pan y unas gotas de vino. Y aquí es el amor. Es mucho más difícil. El amor de dos, porque si fuera el amor de uno, el amor de dos. Tú tienes que hacer tu parte, el otro la suya. Tú tienes que alimentar al otro, el otro tiene que alimentarte a ti. Tú tienes que sostenerle, el otro a ti. Tú tienes que perdonarle, el otro a ti. Tú tienes que pensar
que la vida del otro y su felicidad es más importante que la tuya, el otro tiene que pensar lo mismo contigo. Ahí es donde está la dificultad. Pero bueno, tú haz tu parte. Por ti, que no quede. Haz tu parte. Señor, yo quiero que tú estés en medio nuestro, yo quiero que tú estés en el centro de nuestro hogar, yo quiero invitar a la Virgen y quiero realmente vivir contigo, quiero que mi familia sea tu hogar, el sitio donde tú estás, el cielo en la tierra, tengo que poner mi parte. Y decirle al otro que a ser posible que intente también él poner la suya. Cuando esto se consigue, aunque nunca es perfecto por parte de ninguno de los dos, quizá uno sea más perfecto que el otro, pero bueno, todos tenemos. Cuando esto se intenta y se consigue, realmente el Señor está presente en medio de los discípulos. Estamos imitando a María. Hacemos un momento de oración en silencio.